Café amargo. El comercio y la economía son manifestaciones inherentes a la naturaleza humana y a la vida de las sociedades. Producimos, fabricamos y cambiamos desde el principio de las cosas. La historia del comercio desvela una parte sustancial de la historia de la humanidad. La radiografía de nuestra evolución como especie. El comercio está tan estrechamente ligado al destino de los pueblos que a través de su trayectoria, como en un espejo, podemos ver nacer, prosperar y extinguirse una civilización. ¿Podéis estar tranquilos? Estará peor. ¿Qué significa estará peor? Bueno, que si no somos capaces de pararlo, y para eso estamos, para pararlo, los datos más bien nos llevan a considerar que las cosas empeoran día a día. De que desaparezcan 10 millones de hectáreas de bosque cada año, de que el desierto crezca a razón de 6 millones de hectáreas al año, de que 10 multinacionales controlen no solamente la tierra, el agua, la semilla, sino también los agrotóxicos y los agroquímicos y la industria de transformación de los productos agroalimentarios, o que una sola multinacional controle, pues, como Monsanto, pues todos los transgénicos. En los años 80 la diferencia no era de 30 a 1, sino que era de 60 a 1. En los años 90 la diferencia no era de 60 a 1, era de 80 a 1. Y ahora, en este momento, los datos nos dicen que las diferencias son de 95 a 1. ¿Y en qué estoy pensando? En la especulación, en la concentración de los capitales, en la deslocalización, en la desaparición de normas reguladoras. Pero en fin, en cualquier caso, las diferencias son grandes y van aumentando día a día. Entonces, esta segunda parte del diagnóstico intentaría explicar el por qué esto sucede. Por qué unos son cada vez más ricos y por qué otros son cada vez más pobres y cuáles son los mecanismos poderosos de enriquecimiento y de empobrecimiento. Si viajamos a la antigüedad, es preciso llegar hasta los tiempos de Homero y Salomón para ver nacer las primeras relaciones comerciales de importancia. Aquellos intercambios a través del mar supusieron una antorcha luminosa para el conocimiento y la prosperidad de la época. Aristóteles decía que la economía es la administración recta y prudente de los bienes. Una era después, este precepto parece haber saltado por los aires. La actual globalización económica, el comercio internacional y su arrolladora maquinaria causan estragos en los países pobres y en la biosfera y ponen en jaque la supervivencia del planeta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Asistimos a la extinción de un modelo económico? ¿De una forma de vida? Y es verdad, si nos damos cuenta de cuál ha sido la evolución del comercio mundial, nos daremos cuenta que por un lado crece día a día el comercio internacional, es uno de los grandes signos de la globalización, pero también las condiciones de este comercio son cada vez más perjudiciales para los países del tercer mundo. Bueno, a nivel así de la concentración empresarial en el mundo es uno de los fenómenos más marcados de la última década. Entonces, es cierto que es un mecanismo lógico del capitalismo, o sea que como es una cosa de competencia, las empresas tienden a agruparse para ser cada vez más grandes. Pero la última década se pasó de una proporción en donde había, por ejemplo, las fusiones corporativas representaban en 1991, representaban alrededor de 465 mil millones de dólares y 10 años después representaban más o menos 3.5 billones. Yo quedé sorprendido porque hace unos 3 años Naciones Unidas, que más bien tiene un carácter, digamos, diplomático, publicó un informe que de diplomático tenía muy poco, porque acusaba a 32 grandes empresas del mundo de haber diezmado los recursos naturales del Congo gracias a un pacto que durante 30 años estas 32 empresas establecieron con el presidente de la época, que seguramente recordaréis, que era un corrupto llamado Mobutu. Digamos, de venta de semillas
comparado, por ejemplo, con el de venta de alimentos procesados, de bebidas y eso, es mucho menor. ¿Pero por qué es tan importante? Porque es la llave, ¿no? Es lo que abre, es lo que comienza la cadena. El que tenga el control de las semillas va a controlar toda la cadena alimentaria. Entonces, Monsanto es quien está controlando esto en este momento, o sea, quien es el que tiene el mayor porcentaje de control, junto a otras que tampoco, digamos así, no son ningunos angelitos. Y la empresa que encabezaba la lista de estas empresas que vaciaron el mundo de sus riquezas se llama Bayer. Produce aspirinas y de vez en cuando nos quita el dolor de cabeza. Lo que nos tememos es que estos grandes exportadores, que son grandes multinacionales, que no tienen nada que ver con estos países menos avanzados, lo que se basen, su estrategia, es en, amparándose en unas condiciones de acceso preferencial, se aprovechen de condiciones miserables, de salarios miserables, para producir en estos países, inundar a nuestros mercados y arruinar a nuestros agricultores. Podríamos lograr y alcanzar reforma agraria que quedaría al arbitrio de las empresas transnacionales. Y no serían problemas, porque es lo que están haciendo ahora. Para poder destruir la poca tierra que está en manos de los campesinos, hoy día se están inventando nuevos sistemas productivos, nueva demanda de producción, de monocultivo principalmente para la exportación, y lo que están haciendo es ir aniquilando la tierra para producir alimentos. Viajar al Ejido, en Almería, es también llegar a otro tiempo, a un paisaje desoladoramente futurista. Un océano de plástico. Es evidente que el modelo desarrollista aplicado en los años 60 ha tocado fondo y ha agredido gravemente el medio ambiente. Una persona joven que se ponga a cultivar, a ser agricultor, no puede. Como tenga que comprarse una casa y tenga que comprar un camión porque tiene que cargar género y tenga que comprar un invernadero, ahora mismo no puede ser agricultor. Ahora mismo no puede. Aquí nosotros venimos de atrás y tenemos unos van saneados y otros van empeñados y vamos de esa manera. Un invernadero se va ayudando al otro invernadero, mientras se va pagando, se va trapicheando. Pero dinero como antes, antiguamente como se sacaba aquí. Tristemente, muchas de las cosechas dormirán un sueño eterno en los invernaderos, porque los precios que los intermediarios pagan a los agricultores ni siquiera cubren los gastos de coste que supondría la recolección. 500 a 2 o 3 euros. ¿Sabes? Eso tiene faena. ¿Eh? Pimiento a 2 o 3 euros y aquí a 20 céntimos. Y a 10 céntimos, todo lo que tú quieras. Y porque la conserva te arrastra con ello. El precio de 1 kilo de hermosos pimientos cobrado por el agricultor se multiplica por 200 o 300 cuando llega al consumidor. Ocurre lo mismo con otros cultivos. El café se convierte en fruto amargo del subdesarrollo para los campesinos productores. Este año, en el campo valenciano, miles de toneladas de naranjas se han podrido en los árboles. ¿Quién fija los precios? ¿Cuántos empleos se destruyen? ¿Quién se beneficia de esta enorme desigualdad? Es que además ahora mismo el sistema de formación de precios que hay en el mercado europeo y en el mercado internacional sigue un comportamiento totalmente distinto al que podría ser lógico. Una empresa marca una estrategia y fija un precio en el mercado para poder penetrar sin importarle lo que tenga que pagar al productor. Eso ya vendrá después. Él fija su objetivo y a partir de ahí va retrocediendo, concentrando por lo tanto cada vez más presión en la medida que se aproxima al productor. Pero para él no es importante. Para él lo importante es estar en condiciones de ser el primero y el más competitivo en el mercado. Y podéis ver que Intermón elaboró hace un año un informe en el que hablaba cuál era el deterioro de los precios del café, que es un producto emblemático del tercer mundo, en los últimos 10 años. Y nos decía que si desde Colombia o desde Nicaragua se vendía hace 10 años una tonelada de café por 3.000 pesos, 3.000 lo que sea, ahora se está vendiendo una tonelada de café por 1.000. Con lo cual los colombianos por cada tonelada antes podían comprar, pues yo qué sé, 3 máquinas de coser y ahora solo pueden comprar una máquina de coser porque solo les pagan una tercera parte. Planteamos también de que la industria agroalimentaria tiene que ser también de quien la trabaja, que hace falta crear canales cooperativos y solidarios de comercialización de los productos agrarios. Lo difícil no es producir, sino lo difícil es vender. Y hay una curva magnífica que explica de qué manera los ingresos de Costa Rica o de Nicaragua o de Chiapas van bajando y los ingresos de estas intermediarias van subiendo en beneficio año tras año.
Intermón explica esto con mucho detalle, no entraré en él, pero sí entraré en un dato importante. La mayor responsable de esta situación se llama Nestlé. Y lo digo para que la gente ya sepa a qué atenerse en estas actitudes personales que tú preguntabas. El escenario no es precisamente halagüeño en materia de trabajo asalariado ni en el norte ni en el sur. Creo que si hay una palabra que retrata materialmente las relaciones económicas contemporáneas es esa mágica palabra competitividad. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe lo que en los 15 últimos años han supuesto presuntas ganancias en materia de competitividad entre nosotros. Salarios cada vez más bajos, jornadas laborales cada vez más prolongadas, derechos sociales en retroceso, precariedad por todas partes. Planteamos también que hace falta un banco público, la creación de un banco público para financiar esa reforma agraria con todo lo que conlleva, no me quiero detener, y que el desarrollo no solamente sea de la agricultura, de la industria, del medio ambiente, sino también de hospitales, escuelas, viviendas, etcétera, etcétera. Ojo que este es un problema planetario. El éxito del proyecto de la competitividad se deriva en buena medida del hecho de que el discurso se despliega conforme a las mismas pautas en todos los lugares. ¿Qué es lo que escuchamos en la Unión Europea? Pues nos dicen: tenéis que apretaros el cinturón, porque de lo contrario los Estados Unidos, Japón y China van a ganar la batalla de la competitividad. ¿Y qué es lo que se dice en los Estados Unidos? Tenéis que apretaros el cinturón, porque de lo contrario la Unión Europea, Japón y China ganarán la batalla de la competitividad. ¿Qué se oye en Japón? Hay que apretarse el cinturón, porque de lo contrario la Unión Europea, los Estados Unidos y China ganarán la batalla de la competitividad. En China no se escucha nada, porque probablemente es imposible que se aprieten más el cinturón. Pero el espíritu y la letra del mensaje sospecho que es el mismo, y hay que convenir que el proyecto es muy ingenioso. Vas sola, callada, ¿no? Tratando de agarrar lo mejor frente al que está al lado. Todos los productos que van en el supermercado pasan por un montón de manos. Tú no sabes de dónde vienen. Lo que sí saben que no sabes cuánto tiempo ha estado congelado. Entonces cuando tú llegas a tu casa, tú comes algo sin ganas. Y el comer también es un disfrute. Hoy día nosotros nos falta el tiempo para ir a las poblaciones, para ir a las universidades. Cuando hacemos la feria, la gente llega. Y le estamos diciendo a la gente, también a los compañeros y compañeras, que ya no más, aunque sea en los canastos, volver a reinstalarnos con los canastos, no en las plazas, en la orilla de los caminos. Y la gente lo agradece, ¿no? La gente lo agradece. ¿En qué forma? Comprándote, ¿no? Y vuelves a instalar esa relación que no se tiene que perder. La comunicación nuestra tiene que seguir siendo una comunicación oral. Por lo tanto, consideramos justamente que no puede haber diferencias de precio. Nosotros tenemos muchas experiencias de mercados locales que se basan básicamente en términos de que ofrecer el producto a un mismo precio igual al convencional, ¿ya? Y los precios que establecen las organizaciones de productores en conjunto con los consumidores se basan en el reflejo que tienen los precios de los productos convencionales. Desde los tiempos fenicios, economía y política han sido el anverso y el reverso de la misma moneda. La economía política fue definida como ciencia por los griegos. Ninguna guerra ha sido jamás perpetrada sin ser el factor económico su más honda motivación. ¿Realmente nos amparan los estados? La política agrícola comunitaria, con todas sus imperfecciones, es una política de cohesión social y territorial. Y por lo tanto necesitamos que haya una política agrícola común para que nuestro modelo de agricultura, insisto, basado en la explotación familiar, se pueda mantener. De manera que nuestra industria se ha desarrollado gracias al proteccionismo y ahora tenemos una institución que he mencionado hace un rato, que se llama Organización Mundial de Comercio, que lo que predica justo es el discurso contrario, que es el libre cambio. Pero con el libre cambio nadie se ha desarrollado nunca, nadie. Y por lo tanto estamos aquí para oponernos con todas nuestras fuerzas y sobre todo con argumentos a esta situación de la que los grandes beneficiarios van a ser exclusivamente las grandes empresas multinacionales que, insisto, producirán en los países menos desarrollados
sus producciones agrícolas serán o servirán para inundar nuestros mercados, que son los que desgraciadamente pueden pagar los productos agrícolas, y sin embargo esas multinacionales no contribuirán en absoluto al desarrollo económico y social de esos países menos desarrollados. Hemos consolidado un espacio de alianzas. Nuestro mundo no está en venta. Hemos consolidado un discurso también, ya no es únicamente Vía Campesina que dice la OMC fuera de la agricultura, ya los sectores sindicales dicen la educación, la OMC fuera de la educación, la OMC fuera de la salud, la OMC fuera de la mar, es decir, la campaña la OMC fuera de los recursos naturales. Los grandes países industrializados se han desarrollado con proteccionismo. Y ahora que nosotros lo hemos desarrollado, ahora imponemos el proteccionismo, imponemos el libre cambio al tercer mundo y claro, les impedimos su desarrollo. Y mucho se ha hecho, yo creo que mucho hemos conseguido, pero es también una indicación de que los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, nos hemos olvidado del papel que tiene la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos miembros tiene el Fondo Monetario? 170 países miembros. ¿Cuántos son ricos? 40. ¿Cuántos son pobres? 130. Sería de esperar que de una organización que mayoritariamente está compuesta por países pobres, las decisiones sobre la deuda no nos llevaran al 1,4% que he dicho antes, sino que nos llevaran a condonaciones importantes. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no toma esta decisión el Fondo Monetario? Sencillamente porque el Fondo Monetario tiene un sistema más que perverso de toma de decisiones. Creo que el meollo del problema de la deuda es una circunstancia muy llamativa, y es el hecho de que los países pobres están financiando las economías de los países ricos, y conviene sustentar este argumento en su materialidad más extrema, no es ninguna metáfora. Al final, el volumen de recursos que tienen que devolver excede de tal manera lo que recibieron, que en los hechos nuestros países están lucrando ya no de la explotación cotidiana de las gentes que viven en el tercer mundo, sino de la deuda contraída en el pasado por los gobiernos de muchos países. La deuda externa es un desastre, porque les obliga, lo hemos comentado, a mandarnos mucho más dinero del que después con el 0,7 o lo que sea les podemos mandar a ellos. Pero lo curioso es que esta deuda por la que nos están pagando, en buena parte ya la hemos cobrado con anticipación. Porque si resulta que Mobutu, los minerales en lugar de poblados en el Congo, los cobra en su cuenta privada en Francia, el dinero ya está en Francia, pero después el Congo se endeuda y tiene que volver a pagarle a Francia por la deuda. Y vosotros sabéis que el catálogo de presidentes ladrones que ha dado el tercer mundo es amplísimo. Una deuda que sabemos por añadidura que ha beneficiado las más de las veces a las élites dirigentes de los países del sur y que no ha alcanzado a beneficiar al común de los habitantes. Esto nos emplaza en un escenario marcado por un grado tal de inmoralidad que resulta difícil no simpatizar con las opciones radicales, como resulta lógico que recelemos muy mucho de las propuestas que transmiten los grandes del planeta. Como alternativa al comercio injusto, abusivo, hace 40 años nació el comercio justo, entendido como un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible y trata de asegurar los derechos de productores y trabajadores, especialmente en el sur. Porque a veces pasamos por una tienda, compramos un paquete de café de comercio justo, tranquilizamos nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos preocupa un poco, pasamos por el segundo café de comercio justo, y si la conciencia nos preocupa del todo, por Navidad, que es la época de limpiar malas conciencias, pues nos compramos 3 paquetes de café de comercio justo, participamos en la maratón de TV3, dejamos nuestra conciencia limpia definitivamente, ya enfocamos el consumismo navideño con toda tranquilidad. El comercio justo planteado y hoy día desarrollado también institucionalmente, ¿no? Te va seleccionando la producción, y es una selección muy fuerte. Entonces, por lo tanto, no solamente es selectiva de la producción, es selectiva también de las personas que en ello participan. Y termina siendo un comercio inclusivo, ¿no? Pero además de eso también en base a intermediarios.
Compramos a productores de países del sur en condiciones de comercio justo. Pues los criterios de comercio justo son que las cooperativas con las que trabajamos trabajen las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, que no se perjudique el medio ambiente en la elaboración de los productos que tenemos aquí en la tienda, que no trabajen niños en explotación infantil, tomen las decisiones de manera consensuada, y todos los productos que tenemos aquí cumplen esos requisitos. Intermediarios que hoy día aparecen muy cerca de nosotros, muy amigos nuestros, tal vez hasta con un discurso parecido, pero que te aplican las mismas reglas del comercio. Entonces, por eso nosotros decimos que este comercio justo, en el que abre esperanza y expectativas, termina siendo un comercio injusto. Nosotros muchas veces les prefinanciamos, o sea, se les paga por adelantado, de manera que ellos no tienen que esperar a que vendamos los productos en las tiendas, sino que ya tienen el dinero una vez nos lo han enviado. Y nosotros a cambio pues les damos muchas veces apoyo técnico, sobre todo si son cooperativas muy limitadas. Pues en el caso sobre todo pues, de cooperativas africanas, que a lo mejor están en zonas que es más complicado que puedan acceder al comercio normal, y desde aquí pues se les da ideas, por ejemplo, de diseño, conservando lo que es la cultura y la estética de los productos que hacen, pero también dándoles ideas para que esos productos luego se puedan vender aquí. Pero en cualquier caso es evidente que el resto del año no vamos a comprar café de comercio justo, con lo cual la conclusión es muy sencilla: lo compramos de comercio injusto, porque si no, el resto no sería de comercio justo. Asistir a una conferencia del profesor Arcadi Olivares es también un viaje al corazón de nuestra conciencia. Escucharlo abre ventanas a la esperanza. A menudo confundimos consumo ciego con bienestar. La célebre frase «estoy deprimido, me voy de compras» deberíamos ser capaces de sustituirla por «estoy deprimido, voy a ser solidario y justo». Todos podemos contribuir al sostenimiento del planeta mediante el consumo responsable y ejerciendo el activismo social para impedir los abusos y las desigualdades crecientes. El consumo de los que vivimos en el privilegiado norte del planeta es un consumo excesivo. En el año 2002 se celebró en Johannesburgo la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, y allí se nos dijo que si los que viven en este planeta, aproximadamente 6.000 y pico millones de personas, quisieran todas ellas consumir el mismo papel, la misma madera, el mismo petróleo, la misma agua que estamos consumiendo los ricos del planeta, estadística de ayer del periódico, cada norteamericano consume al día 550 litros de agua, cada mozambiqueño consume al día 10 litros de agua. Bien, estadística de ayer en el periódico. Entonces, resulta que si todo el mundo quisiera consumir lo que estamos consumiendo nosotros, no habría agua, no habría petróleo, no habría minerales. Dice Johannesburgo que para poder absorber todo esto harían falta 3 planetas. Creo que este es el problema fundamental del discurso de los movimientos alternativos. ¿Cómo conseguimos romper ese círculo vicioso? ¿Cómo conseguimos convencer a la ciudadanía de que podemos vivir con mucho menos y tal vez seremos bastante más felices con mucho menos? Decirle a la gente que no permiten que nos liquiden, porque cuando nos liquiden a nosotros es que liquidaron un patrimonio que era de cada país, de cada pueblo, de cada nación. No es solamente de los campesinos, a nosotros nos corresponde producir para ellos, pero esto es algo que es de todos. Y por lo tanto, entre todos tenemos que cuidarlo y defenderlo. Brasil es el país de América Latina de mayores desigualdades sociales. Las diferencias entre los más ricos y los más pobres son abismales. En Porto Alegre, Luis Vicente Faco, asesor de Relaciones Internacionales de la CONTAG, nos acompaña a un viaje inesperado y memorable. Una especie de ruta por la utopía. E hoje o trabalho na propriedade, principalmente na produção de leite a pasto, é uma referência do que eles fazem na região. Olha, para mim melhorou muito, porque eu trabalhava numa malharia, trabalhei 7 anos em malharia.
E eu sempre era uma pessoa doente. Eu vivia no médico. Aí quando eu casei, vim morar pra cá e o sogro entregaram as terras. Aí eu disse, não, agora é com vocês, né? E como as instalações estavam, começamos. E desde lá eu não sei mais o que é médico. E dali eu mudei a minha vida. Quando eu cheguei pra cá, eu não sabia nada. Eu conhecia vaca, sim, que aquela produzia leite, mas como funcionava, eu não sabia nada. É engraçado, mas é a minha história. Que há toda uma discriminação, porque é visto rural como a gente atrasada, gente que não se desarrollada, os caboquitos, os cucarachas da vida. E esta região acá não, porque há uma perfeita interação entre lo urbano y lo rural. Nueva Petrópolis, en el corazón del estado brasileño de Río Grande do Sul, donde la cooperativa PIA y su sindicato dinamizan la vida económica, social y cultural de toda la comunidad. La cooperativa resistiu durante 2 años para no comprar la máquina Tetra Pak, porque queríamos continuar a embalar o leite en botellas o en garrafas. Só que o mercado consumidor de la ciudad, los consumidores, cada día más pedían leite larga vida por la praticidad, porque la Tetra Pak hacía propaganda en los medios de comunicación. Pía significa en gaucho alegre, hermoso, saludable. Así son las gentes de esta colonia. La economía solidaria y la soberanía alimentaria han sido generadoras de riqueza y prosperidad para toda la comunidad. Ese fue un trabajo que nosotros, la Federación acá ha hecho y que fue con gran suceso porque cambiamos la agricultura familiar, por lo menos ningún pasa hambre acá. Tiene que comer. O sea, en su propiedad tiene que tener todo. El pollo, el cerdo, la vaca, la leche, las frutas, la hortaliza. Ellos son un ejemplo meridiano de que un mundo mejor es posible, que la utopía tiene rostro. Como afirmaba un economista visionario, Agustí Chalot de Subirá, en términos económicos, el amor es el medio de producción que mayor plusvalía genera. Sin duda, una reflexión conmovedora y profundamente científica.